Continuamos en este tema número 1 hablando sobre cómo instalar Node.js. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a poder descargar e instalar Node.js desde el siguiente enlace, ¿vale? Donde vamos a poder encontrar todos los paquetes de instalación necesarios, ¿vale? Para poder instalarlo. Y también lo vamos a poder encontrar para las diferentes plataformas, ¿vale? Aquí os dejo el enlace para poder descargar Node.js, ¿vale? Que para poder hacer el curso, las prácticas, etcétera, lo tenéis que tener instalado, ¿vale? Así que os animo a que os lo instaléis. Y bueno, aquí tenemos una simple imagen de lo que es el logo, por decirlo así, de Node.js, ¿vale? A ver, breve introducción que os hago. Node.js, ¿vale? Es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript, ¿vale? Basado en JavaScript. Por eso viene el nombre de Node.js, ¿vale? De JavaScript. Que lo que nos va a permitir, ¿vale? Es ejecutar programas escritos en JavaScript, ¿de acuerdo? Luego en el próximo tema hablaremos más sobre lo que es Node.js, hablaremos sobre el NPM, etcétera, ¿vale? Ahora nos vamos a focalizar en la instalación, ¿vale? Luego también tenemos el Node Version Manager, ¿vale? Es una herramienta, ¿vale? Tan conocida como NVM, ¿vale? Que es una forma popular también de ejecutar Node.js, que lo que nos va a permitir este Node Version Manager, tal y como dice el nombre, es cambiar fácilmente entre las diferentes versiones de Node.js, ¿vale? Además también nos va a permitir instalar nuevas versiones. Entonces, ¿por qué es útil esto, esta herramienta? Pues es muy útil porque nos va a permitir testear nuestro código o nuestro archivo creado en JavaScript en diferentes versiones, ¿vale? En versiones nuevas, versiones más anteriores, etcétera, de Node.js. De manera que nosotros vamos a poder evaluar cómo se comporta ese archivo, cómo se comporta ese código en una versión de Node más vieja, en una versión de Node más actual, etcétera. Porque depende de dónde se vaya a utilizar ese código, ¿vale? En una máquina con Node con una cierta versión o una versión más nueva, más vieja, vamos a poder ver cómo se comporta, ¿vale? De cara a su ejecución final, ¿vale? Es una práctica que se utiliza mucho, ¿vale? Y es muy recomendable, que es esta, la de evaluar nuestro programa en las diferentes versiones de Node. Entonces aquí os dejo también unos recursos, ¿vale? Recursos para poder instalar Node.js en Mac, Windows, Ubuntu, y también os dejo aquí el editor de texto que yo voy a utilizar para realizar las prácticas, que es el Visual Studio Code, ¿vale? Un editor de texto muy popular, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el link oficial, donde lo vais a poder descargar, etcétera. Ya os digo, si vosotros queréis utilizar otro, lo vais a poder utilizar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero bueno, aquí os dejo información sobre el que yo en este caso voy a utilizar. Entonces, antes de acabar este tema, nos vamos a ir a ver esas webs que os he comentado, ¿vale? Y vamos a mostrarlas. Entonces yo lo tengo aquí, vamos a hacer esto más grande, y bueno, aquí tenemos la primera web de Node.js, ¿de acuerdo? Donde aquí, bueno, podéis encontrar cómo descargarlo, podéis encontrar más información, ¿vale? Podéis encontrar documentación sobre Node de sus diferentes versiones. Aquí hay mucha información, que la verdad os animo a que investiguéis, la leáis, ¿vale? Porque es muy interesante. Y bueno, aquí tenemos la parte principal de descarga, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder descargar Node, ¿vale? Indicando qué sistema operativo estamos utilizando, ¿vale? Puede ser Windows, ¿vale? Mac, Ubuntu, el que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y lo podemos instalar sin ningún tipo de problema. Ya veréis que descargamos el paquete, clicamos y lo instalamos, ¿vale? No hay ningún tipo de dificultad, ¿vale? Y también lo vamos a poder instalar a través de un gestor de paquetes, ¿vale? Brig, etcétera. Que ahora, bueno, os muestro aquí más información. Luego, referente al Node Version Manager, ¿vale? Que tenemos aquí más información sobre él, donde tenemos aquí toda la información necesaria para su instalación, ¿vale? Y para su uso, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo se instala, ¿vale? Y cómo se usa, ¿vale? nv install node para instalar Node, ¿vale? Para especificar una cierta versión de Node, vemos que utilizamos este comando, ¿vale?
Y bueno, aquí tenemos varias información sobre lo que hemos comentado, ¿vale? Y luego aquí tenemos Visual Studio Code, ¿vale? Que es el editor de texto que yo voy a utilizar, ¿vale? Que lo podéis utilizar, perdón, lo podéis descargar para estas plataformas, ¿vale? También muy sencillo, descargáis el archivo, lo ejecutáis y se nos instalará Node, ¿vale? Y además aquí también en la página web pues tenéis más información sobre cómo funciona, los lenguajes que soporta, ¿de acuerdo? Los paquetes que tenéis, estas extensiones, ¿vale? Etcétera, que ya las veremos luego. Y bueno, luego también aquí os dejo información sobre cómo instalar Node en los diferentes sistemas operativos por línea de comando, ¿vale? Podemos instalar Node y NPM, que lo veremos en el próximo tema, en Mac usando Homebrew, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis los comandos a utilizar, ¿de acuerdo? Luego también os dejo este enlace de Chocolately, ahora, no salía la palabra, que, bueno, también nos permite instalar Node desde línea de comandos, utilizando este gestor de paquetes, ¿vale? Para Windows. Y luego aquí tenéis lo mismo, ¿vale? Como instalar Node, pero para Ubuntu, ¿vale? Utilizando estos comandos, ¿de acuerdo? Así que bastante sencillo. Entonces vamos a volver a nuestro PowerPoint para acabar este tema, ¿vale? Y en resumen, ¿vale? Hemos visto esos conceptos básicos de programación con JavaScript, ese repaso así un poco general. Y luego hemos visto también ahora, en esta parte final, cómo instalar Node.js. Hemos visto que lo podemos hacer desde la página oficial, descargando ese paquete, instalándolo en nuestro ordenador, o lo podemos hacer por línea de comando. Y luego también hemos visto esa herramienta muy importante, el Node Version Manager, que nos va a permitir cambiar de versión de Node para poder probar y testear nuestro código en diferentes versiones de Node. Entonces, en el próximo tema vamos a hacer un breve repaso otra vez de conceptos de programación, algunos conceptos más, y ya nos centraremos más en lo que es Node.js, en lo que es este gestor de paquetes NPM, y hablaremos también del manejo de errores, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo una breve información sobre cursos que hay en Code Bootcamp relacionados con blockchain, ¿vale? El de introducción, Ethereum, Solidity, Hyperledger, ¿de acuerdo? Que podéis realizar después de realizar este curso de Node.js, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis más información. Y muchísimas gracias y nos vemos a continuación en el siguiente tema. Hasta luego.